andad por las sendas antiguas. Esta es una palabra que el Señor le da a su pueblo a través del profeta Jeremías. Pero ¿qué son las sendas antiguas? ¿Por qué el Señor le dice esto a su pueblo? ¿En qué sendas se encontraban caminando? Si quieres descubrirlo, te invito para que te quedes hasta el final del video, nos dejes un comentario, nos des un like y te suscribas a nuestro canal. Jeremías capítulo 6 versículo 16 dice: esto dice el Señor, deténganse en el cruce y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Una senda era o es un camino estrecho, en especial el que se ha formado por el paso de personas o de animales. En la mayoría de los casos, las personas que transitaban aquellos caminos corrían bastante peligro. Podían ser asaltados por los maleantes, se podían extraviar y perder el objetivo, o en el peor de los casos se podían acostumbrar a caminar en ellos y olvidarse del verdadero camino. Pero ¿qué estaba sucediendo en los tiempos del profeta Jeremías para que el Señor llamara al pueblo a que se pararan en el cruce de caminos y preguntaran y analizaran sinceramente cuál era el camino de la verdad, y dejaran el camino por el cual estaban transitando y se volvieran a las sendas antiguas? Vamos a meternos un poco en el contexto. En el capítulo 4, 5 y 6 del libro del profeta Jeremías, el profeta recibió una advertencia de parte de Dios que debía entregar al pueblo. Esta advertencia era cómo Judá iba a ser invadido y Jerusalén sería sitiada por los caldeos, y el terror que sobrevendría a toda la tierra de aquel entonces. Al pueblo de Dios se le había olvidado. No recordaban la importancia de mantenerse firmes en el llamado que Dios les había hecho como su pueblo escogido. Pero ¿en qué consistía este castigo? En los versos 2 al 5 del capítulo 6 dice la Escritura: destruiré a la bella y delicada hija de Sión, contra ella vendrán pastores y sus rebaños, junto a ella plantarán sus tiendas alrededor, cada uno apacentará en su lugar. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palacios. Dios es un Dios de amor, un Dios que ama a su pueblo, y es un Dios que se duele del castigo. Pero aunque Dios ame con amor eterno, aunque le duela como buen padre que es ver sufrir a sus hijos, hay ocasiones como estas en las que su pueblo le había dado la espalda, olvidándose completamente del Señor, ocasiones en las cuales el mismo Señor establecerá nuestro castigo, no por gusto de Él, sino como resultado de nuestros pecados. Y esto estaba sucediendo con Judá. El mismo Dios estableció el castigo y el día del castigo. Ahora, miremos más detalladamente cuál fue el pecado de Judá para que el Señor decidiera acabar con todo. Escucha lo que dice el versículo 6 y el versículo 7. Porque así dijo Jehová de los ejércitos: cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada. Toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella nunca cesa de manar su maldad. Injusticia y robo se oyen en ella continuamente. En mi presencia, enfermedad y herida. Dios establece el cómo, el por qué y el quién del castigo. Ahora, uno se hace una pregunta: ¿cómo es posible que un pueblo como el pueblo de Judá llegue a tal grado de apostasía? Miremos y hagamos un paralelo entre el Judá del tiempo del profeta Jeremías y la iglesia de Jesucristo hoy. Primero,
no escucharon la palabra de Dios. Jeremías capítulo 6 verso 10 dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. El pueblo de Judá no podía soportar que el profeta les advirtiera acerca del peligro en el que se encontraban. Para ellos las advertencias que Jeremías les hacía de parte de Dios era algo completamente sin importancia, e incluso les daba vergüenza el solo hecho de escucharlo. Es lamentable ver cómo el mundo hoy no tiene en cuenta a Dios para nada, sino que viven una vida completamente en sus deseos y deleites, y se alejan más y más de la presencia de Dios. Pero es quizás más lamentable aún notar cómo muchos hermanos que hoy están en nuestras iglesias no tienen en cuenta las advertencias que el Señor nos hace en su palabra, y viven una vida aparentando ser cristianos cuando realmente no lo son. Viven en desobediencia a la palabra de Dios, no aman la palabra, no la leen, no la escudriñan. En muchos lugares del mundo hoy es prohibido anunciar públicamente el evangelio. Pero la gran paradoja de esto es que los que tienen la oportunidad de predicarla y de escucharla no lo hacen. Cierran sus oídos a la palabra de Dios y, como dice el texto, aún se avergüenzan de anunciarla o de escucharla. Segundo, el versículo 13 dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Qué situación tan terrible la del pueblo de Judá. Desde el más pequeño hasta el más grande se habían corrompido. No trata aquí de la edad, sino que está hablando de los más pobres hasta los más ricos. Todos deseaban más bienes y riquezas. Se habían llenado de avaricia, y el problema con la avaricia es que el avaro busca ganancias ilícitas y para ello se aprovecha de los demás. Y note usted que no solo hace referencia a las personas del común, sino que también está hablando de los líderes religiosos de aquel entonces. No solo buscaban ganancias deshonestas, sino que también eran farsantes y mentirosos. Pero ¿hay alguna diferencia con lo que sucede en el mundo hoy, en la iglesia hoy? Prácticamente no. El Judá de aquel entonces es una radiografía de lo que es el mundo, pero también de lo que es la iglesia el día de hoy. El apóstol Pablo nos advierte a nosotros acerca del carácter de los hombres de este tiempo. Y hoy vivimos en un mundo lleno de avaricia, en un mundo lleno de maldad, donde la gran mayoría de las personas buscan hacerse ricos, no importándoles a quién destruyan o a quién pisoteen o por encima de quién pasen. Pero nosotros esperaríamos que los líderes religiosos de este tiempo, aquellos que se encargan de anunciar la palabra de Dios, sean los más piadosos y sinceros. Pero resulta que muchos de ellos son iguales o peores que los de aquel tiempo. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1 al verso 3 nos dice: en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Este mundo está lleno de falsos maestros en todos los niveles y tristemente aún dentro de la misma iglesia. Tristes asalariados que por el amor al dinero hacen y dicen cosas que ni siquiera una persona que no conoce a Jesucristo haría. Por eso hoy podemos ver cómo estos lobos vestidos de oveja con palabras motivadoras llegan a las personas y les dicen: Dios te puede sanar, pero debes ofrendar tanto de dinero. Predican un falso evangelio y otros
que te predican el famoso evangelio de la prosperidad, también conocido como el evangelio de la salud y la riqueza, o el evangelio del éxito, que sostiene que la bendición financiera y el bienestar físico son siempre la voluntad de Dios para ellos, y que la fe, el discurso positivo y las donaciones a causas religiosas aumentarán la riqueza material de uno. Aquellos que utilizan las artimañas del error inventando cosas fantasiosas, casi rayando la ciencia ficción, supuestamente con poderes curativos, inmorales, irrespetuosos, lujuriosos, que inventarán cualquier cosa con tal de sorprender al incauto y desviar a las ovejas del buen camino. Qué triste ver cómo hacen mercadería con la palabra del Señor. Estos mismos, dice el versículo 14, son los que colocan pañitos de agua tibia al rebaño y les predican solo lo que ellos quieren escuchar, pero no confrontan al rebaño con sus errores, con sus pecados, a la luz de la palabra de Dios. Qué bueno sería para estos líderes religiosos que se hacen ricos a costa del trabajo del rebaño, que puedan entender lo que dice Tito en el capítulo 1, verso 10 y 11. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Me refiero especialmente a los que insisten en que es necesario circuncidarse para ser salvos. Hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero. ¿Y sabe qué es lo peor? Que ni siquiera se avergonzaban de lo que hacían. Pero sabe, es tan grande el amor y la misericordia de Dios para todos los seres humanos, que aún con todo nos ofrece un camino para que seamos salvos. El profeta Jeremías le dice al pueblo en el versículo 16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Para los judíos, esta orden de Dios era caminar en la ley de Moisés, en los mandamientos y estatutos de la ley mosaica, caminar en el antiguo pacto. Pero esta ley no aplica para nosotros hoy, para la iglesia de Jesucristo. De hecho, este mismo profeta en el capítulo 31, versículo 31, nos dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y ese pacto tuvo su cumplimiento en la persona de Jesucristo, que como dice Hebreos capítulo 8, Jesucristo es el mediador de un nuevo y mejor pacto. Y a través de su Espíritu Santo habla a nuestra mente y corazón. El apóstol nos dice en el libro de Colosenses que la antigua ley fue clavada en la cruz y ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el hecho de vivir bajo la gracia y no bajo la ley no significa que podamos transgredir la ley, ya que la transgresión de la ley es pecado delante de Dios. De hecho, el mismo Jesús no vino a abolir la ley. Jesús vino a cumplir la ley y a darnos a nosotros ejemplos para que también la cumplamos. Pero escucha, como hijos de Dios tenemos que hacer un alto en nuestro camino y mirar si realmente estamos caminando en la senda que Dios nos ha trazado. En el mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 15, nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Andar en las sendas antiguas significa caminar en el camino que anduvo la iglesia primitiva. Es sentir la necesidad de volver a Dios, sentir la necesidad de ser revestidos por su unción, por su poder. Es amar, aceptar y anunciar su palabra. Esa palabra que da vida, que cambia, que transforma. Esa palabra que sana, esa palabra que libera, esa palabra que produce un efecto en tu vida y en la vida de otras personas. Andar en las sendas antiguas es vivir una vida
en obediencia a Dios. Termino con esta pregunta. El pueblo de Israel no obedeció. ¿Obedecerás tú? Dios te bendiga, amado hermano. Y recuerda dejarnos tus comentarios, darnos un buen like y